Hola amigos, bienvenidos a la reunión clase número 3 del Politécnico Industrial Nueva Colombia. Aquí con el tema de energía solar fotovoltaica. Entonces, pues realmente el tema de hoy es bien interesante, ¿no? Michel, ¿escuchas? Estamos ya online. Bimbo, ¿me escuchas? Bueno, bien, entonces, como es sabido por todos ustedes, el tema de este tema de reguladores, reguladores solares es bien amplio, ¿no? Bastante amplio. Entonces, tenemos reguladores básicos, más o menos de este tipo, pequeñitos de este tipo, sin pantalla, sencillitos. Vamos a mostrarlos acá. Estos, ¿no? Este, por ejemplo, es el STK Solar Carga Controlador para 10 amperios, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos la ficha técnica de este, vamos a encontrar encontrarlo acá, mire. Normalmente esta ficha técnica viene en inglés. Como ustedes son unos duros para el inglés, pues no tenemos problema. ¿Sí, Bimbo? ¿Me escuchas? Sí, Ok. Mire, entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, las características, ¿no? Aquí tenemos la ayuda del traductor para que nos quede en español. Entonces ya nos quedan las características de este regulador fotovoltaico, ¿no? Entonces, acá el manual nos indica que funciona a 10 amperios, funciona a 12 voltios y 24, ¿sí? Se adapta a un sistema con un tamaño máximo de 240 vatios. Lo importante que tenemos que tener en cuenta para saber cuántos paneles solares podemos conectar a nuestro sistema. En este caso, este carajito, digámoslo así, funciona con una tecnología que se llama PWM, ¿sí? Existen dos tipos de reguladores fotovoltaicos, los PWM y los MPPT, ¿sí? Entonces, para montajes pequeños, montajes de 240 vatios hacia abajo, menos de 10 amperios, pues normalmente se usa el PWM, que es el más o menos requerido por estos sistemas. En este caso, pues vemos que la topología con que está hecho es MOSFET, tiene detección automática de voltaje, regulación de voltaje, control PWM, o sea, él va controlando de acuerdo a la carga que tenga la batería mediante ciclos PWM, modulación anchura de pulso. La tecnología de carga en varias etapas, desconexión de carga compensada actual, reconexión de carga automática, posible puesta a tierra, y más o menos esas son como las características del producto. Y tenemos las funciones de protección que tiene, ¿sí? Entonces tiene una protección de sobrecarga, tiene una protección de descarga profunda para la batería, tiene una protección de polaridad inversa. Muchas veces el instalador invierte la polaridad y puede dañar el regulador si no tuviera esta protección.
un fusible electrónico automático, una protección contra circuitos, una protección contra sobretensión, podemos invertir la protección y una desconexión de carga o sobreprotección, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta los indicadores, lo que llamamos la pantalla, ¿no? Entonces tiene 4 LEDs que muestran los estados operativos, ¿sí? ¿Cuáles son los estados operativos? Que son funcionamiento, estado de carga y mensaje de error. La función de luz nocturna que está preestablecida y básicamente los certificados que tiene ya el producto como tal, ¿no? Entonces vemos pues relativamente nuestro regulador, que es nuestro regulador Solaris. Entonces vamos a ver que abajo tiene las conexiones. Entonces acá tenemos las figuritas que nos van indicando que aquí en los primeros 2 bornes va la conexión del panel, en los 2 siguientes la batería y en los 2 siguientes la carga, ¿sí? Es uno de los más económicos que se consiguen en el mercado de forma pues relativamente sencilla, ¿sí? Entonces, una vez tengamos nosotros ya los paneles instalados, la batería y la carga, sencillamente es hacer la conexión con la polaridad adecuada. Mira, aquí tenemos marcado el positivo más y el negativo menos. Pero vemos que si el usuario llega a confundir las conexiones, pues el sistema tiene una protección para ello. Los indicadores arriba, los LEDs indicadores que me van a indicar el estado de funcionamiento del sistema, ¿sí? Entonces, ¿se has usado Michel? Sí, profe, ya Ya lo casi que no instalado. tengo sonido. Sí, bueno, ya tengo con sonido ahí, te escucho mejor. Sí, ¿Cuál era el pero problema ahí? no, conexión, el sonido casi que no lo puedo conectar y estaba perdiendo ahí clase. Pero ya. Ah, bueno, excelente. Bueno, mire, quiero mostrarles acá, pues ya un alumno hizo la conexión del regulador al banco de pruebas. Pues me parece interesante que veamos acá cómo fue que lo instaló. Mira, acá estamos con los paneles. Tenemos acá un banco de pruebas, que es el banco de pruebas nuestro de la institución. Y ha conectado el panel al regulador Solaris PRS 1020. Entonces vemos acá relativamente cómo conectó el panel del banco, la batería y la carga en diodos, lo que son diodos LED. Entonces acá el compañero ya hizo la implementación y está dando su testimonio de lo satisfecho que quedó ahí con la instalación, ¿no? Realmente es sencillo la instalación, ¿no? Ya miramos, vemos acá entonces, este es el regulador, ahí está conectado el panel, la batería y la carga, ¿no? Entonces vemos acá que el panel envía máximo 135 vatios, luego este es suficiente para este bateaje. Del panel solar directamente al regulador hacemos la conexión positivo o negativo. ¿Para qué? Para que de día el regulador conecte el panel
el voltaje de la carga del panel a la batería y cargue la batería. En este caso tenemos acá dos bombillos LED conectados al regulador. La idea es también conseguir una eficiencia energética en la instalación. Entonces estos bombillos LED realmente son de bajo consumo, son de 5 vatios, que estamos reemplazándolo por un bombillo de 60, 70 vatios. Mientras alimentamos ese de 60, podríamos conectar 10 de 5 vatios. Entonces, ahí el ahorro es bastante, ¿no? Todo esto lo conectas al regulador. En este caso, por lo que son de 12 voltios, ¿no? Podríamos iluminar una habitación, una casa, un garaje. Y aparte de eso, hemos conectado también el inversor. El inversor aquí se ha conectado a la batería para alimentar los electrodomésticos. Y vemos ahí que la batería está cargando, pero a pesar de que esté cargando con el panel, también está alimentando los electrodomésticos. Entonces, lo estamos viendo directamente. Acá una práctica hecha por un estudiante en el aula de solar del Politécnico Industrial Nueva Colombia. Dependiendo de la capacidad, pues entonces ahí ya vamos a complementar con un panel más grande o un panel más pequeño, ¿no? Bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? Pues bien interesante ahí ver ese tema, ¿no? Con este pequeño regulador solar, podremos nosotros ya hacer una amplia gama de aplicaciones, ¿no? O realmente es muy sencilla la conexión. Vemos también que viene este producto Esteca, viene para otros amperajes más elevados, no solamente de 10 amperios, también tendríamos la posibilidad de conseguirlo de más amperaje, y tenemos también acá como un cuadro o ficha técnica que nos reduce todo el tema, ¿no? Vamos acá, ¿no? ¿Cómo te ha funcionado este Bimbo, Jason? ¿Sí te ha funcionado bien este regulador? Sí, profe, ese regulador es de poco amperaje con una carga de más o menos 400, 500 vatios funcionan bien. Incluso sobrepasando el bateaje de los paneles, funcionan bien este tipo de reguladores. Sí, sí, son aguantadorcitos, ¿no? Y económicos. ¿En cuánto consigues Exacto. uno de estos, Bimbo? Profe, ese regulador se puede conseguir por ahí hasta en 170, 180, el de 10 amperios, ¿sí? Y pues uno de más amperaje, por ahí hasta 30 amperios, por ahí unos 400.000 pesos hoy en el mercado. E igual aquí en la novena uno lleva especificaciones técnicas más o menos cómo quiere el sistema y ellos lo arman. Yo tengo que mirar por ahí algo y tengo, pero perdón, sí, con un regulador que tengo por ahí igual funciona bien con dos paneles solares y es un panel, perdón, un regulador que lo hace aquí hechizo, como llamamos nosotros. Ah, bueno, buenísimo. Eso está muy bien, mire. Entonces ahí Sí, ese, sí. este fin de semana lo voy a llevar, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, bien. Eh, miremos acá, yo en la plataforma, pues les he cargado como unas fichas técnicas básicas para que ustedes
se empapen un poco con la terminología. Realmente este tema de la terminología es muy importante porque pasa como los médicos, ¿no? Manejar un buen dialecto, una buena terminología técnica, diferencia mucho la calidad del técnico que nos está haciendo la instalación. Entonces tenemos acá en la clase 3, pues esta era la conexión que estábamos viendo ahí con el estudiante, el panel conectado, más o menos, la batería y el consumo en corriente continua. Súper sencillo, ¿sí? Entonces tenemos aquí los tipos de regulador. Tenemos el PWM, que es este que estamos viendo, y tenemos los MPPT, ¿sí? Entonces, el PWM, básicamente es para instalaciones pequeñas que no necesitan mayor control de carga, y el MPPT, ¿sí?, traduce punto de máxima potencia. Ya son cargadores que nos van a controlar mucho más. Las ventajas digámoslo así, que el regulador de carga PWM va a extraer menos energía de un campo fotovoltaico que el regulador PPPT. Es la diferencia. O sea que el MPPT, al buscar el punto de máxima potencia, va a poder extraer mayor energía del panel solar. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, ¿por qué se llama MPPT? La sigla en inglés, Máximo Power Point Tracking, ¿sí? Y tiene un convertidor de corriente continua que transforma la corriente continua de más alta tensión a la corriente continua de más baja tensión. Entonces, esa es la diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo elegir el regulador de carga adecuado? Pues según la aplicación, necesitamos tener la potencia, las distancias, el tipo de módulos. En algunos puede ser más ventajoso usar el MPPT y en otros más ventajoso el PWM, dependiendo del caso. En todo caso, algunos traen una sonda de temperatura, especialmente los MPPT, para también controlar la temperatura de la batería y de acuerdo a eso tomar una acción, ya sea de no carga o de carga, dependiendo también la temperatura, ¿no? Entonces, esas son los dos tipos de reguladores solares que vamos a encontrar. Y pues sencillamente la selección del controlador adecuado, pues es como lo que nos preguntamos, ¿no? Que dependiendo los paneles, vamos a ubicar el amperaje del regulador, ¿no? Simplemente aplicamos la fórmula de potencia para saber si este de 120 lo soporta uno de 10 amperios. Mire que acá en este cuadro, en estas especificaciones, tenemos que hasta 160 podemos usar un regulador de 20 amperios, 160 vatios. Pero si ya vamos a conectar varios paneles en paralelo, pues tendría yo que aumentarle la capacidad al regulador, ¿sí? Más o menos eso es lo importante ahí, ¿no? Cómo controlar eso. Entonces, surgió una pregunta interesante en la clase del sábado con los compañeros que están asistiendo al curso presencial y me pareció interesante pues esa inquietud, que es mejor utilizar corriente directa o corriente alterna, era la pregunta para un panel solar, ¿sí? ¿Qué es mejor
los aparatos de bombilla de corriente continua o los de corriente alterna, ¿no? Sí, era esa la pregunta, Michelle. ¿Qué piensas tú que cuál es mejor, Michelle? ¿Cuál será mejor, no? Pues vemos que ambas tienen ventajas y desventajas, ¿no? Cuando hablamos de corriente continua, la corriente tiene una sola polaridad, ¿sí? ¿Cuál era más ventajoso, Michelle? ¿Mismo? Y este sería el de corriente y el de corriente alterna, ¿no? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. El de corriente alternada, que sería mejor que porque corriente continua consume más. Exactamente. Entonces hacíamos el cálculo y llegábamos a esa conclusión, ¿no? Que los sistemas que tengan cargas o bombillas de corriente continua van a consumir más corriente, ¿sí? Entonces, esa sería una desventaja, ¿no? Esa sería una desventaja. Por ejemplo, acá en este artículo dice que la corriente alterna se comporta de manera diferente a la directa y que esto hace o esto da que las cargas eléctricas cambien su dirección y circulación en un conductor en forma periódica. Exacto. ¿Sí? Entonces acá haciendo la comparativa, dice que la corriente alterna, ¿cuáles son las ventajas? Que el transporte de la corriente es más económico que la continua, ¿sí? Sí. Porque el costo de reducir o elevar el voltaje de corriente alterna son menores que de corriente continua. Ujú. La amplia gama de voltajes que se obtiene mediante el uso del transformador. Las máquinas que emplean corriente alterna son sencillas, robustas y no requieren mucha reparación. Mientras que la continua, ¿cuáles son las ventajas? El valor máximo de corriente alterna es muy elevado y en ocasiones puede resultar peligroso. Mientras las corrientes continuas emiten un choque eléctrico que repele el cuerpo humano, la corriente alterna atrae a la persona que la toca directamente. Se pueden usar voltajes más bajos, es una ventaja de la continua, para transmitir electricidad. Y una de las principales ventajas es que la corriente continua se puede almacenar en baterías. Esa yo diría que es como la principal ventaja, ¿no? Sí, claro. Esa sería como Sí, eso es verdad. Sí. Entonces, eso sería. ¿Y cuál usarías tú, Michelle? Dependiendo, pero dependiendo del uso que se le vaya a dar, digamos en iluminación, podría usar Sí, la directa y ya para aparatos la alterna con un inversor. exactamente. Eso es lo que en la realidad se usa, ¿no? O realmente Exacto. hay haciendo un cálculo de cargas, pues es más fácil ir pasando la iluminación de bombillos a LED que cambiar los equipos a LED, Exacto. A continua. a continua, a 12 voltios. Eso es. Entonces tenemos acá el otro tipo de regulador, vea, este ya es, wow, este ya es un MPPT, ¿sí? En este 30 caso amperios. de 30 o de 40 amperios, ¿sí? Entonces ya este caballerito nos va a dar una mejor eficiencia, ¿sí? Aquí lo tenemos. Veamos rápidamente aquí las características. Ya es un regulador con CPU. Quiere decir que ya tiene un cerebro internamente, ¿sí? Como un computador, ¿sí? Dice que tiene seguimiento rápido y estable del punto de máxima potencia. O sea que vamos a lograr una precisión de seguimiento del 99.5. Adopta una tecnología de rectificador síncrono, mejor o sea que da mejor eficiencia de transferencia, funciona para 1224, tiene modo de control de carga, tiene un sensor, tiene función de registro de operación. Este tema me parece muy interesante.
para poder uno testear cuáles son los valores máximos, no estar uno ahí al pie mirándolos cada rato. Compensación de temperatura precisa y tiene protecciones electrónicas, vea, tiene una protección de polaridad inversa, una protección sobre voltaje, sobre corriente, sobre cortocircuitos, la batería sobre carga de protección, la batería sobre la protección de descarga, la protección de polaridad inversa, la carga de protección de sobrecarga, la protección de cortocircuito. Ahora tiene bastantes protecciones, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estamos nosotros aprendiéndolo a instalar, que es cuando más posibilidad tenemos de dañarlo, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿ve? Este es el famosísimo. ¿Sí? Entonces tenemos acá abajo, igual que el otro, la conexión al panel, acá, positivo, negativo, la conexión a la batería y la conexión de la carga. Y además de eso tenemos el sensor, que sería este, de temperatura. La termocupla. Esta termocupla, ¿dónde es conveniente colocarla, compañero? Esa termocupla, pues, me imagino que será para censar la temperatura ambiente también, ¿no? Exacto. ¿Dónde la pondríamos entonces? Me imagino que al pie del regulador. Al pie del regulador, sí. Pero si queremos controlar, aquí, yo hice un ejercicio muy juicioso, muchachos. Mire, ahí hice esos 6 ejercicios. Día nublado, noche con batería full carga, sin consumo. Aquí están todos los ejercicios que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, veamos, por ejemplo, este ejercicio. Día nublado con carga de batería. ¿Sí? Ahí está. Observemos acá cómo el panel automáticamente está titilando. Quiere decir que el panel está cargando la batería. Como el día está nubloso, solo subió a 0.4 amperios. 19 grados la temperatura, 13.9 el voltaje de la batería y el panel está arrojando 19 voltios. ¿Sí? Ahí está, miren. La carga, en este caso es 0, no le hemos conectado carga. Y ahí está el cielo nublado, miren. Estamos en Bogotá. Es el problema aquí en Bogotá, tanta nubla. ¿Sí? Ahí está, miren. Entonces, estos son una serie de ejercicios que conviene hacer para uno ir analizando, ¿no? Ahora, este otro, anoche, batería full carga sin consumo. Ya cuando llega la noche, automáticamente el regulador detecta la noche y ya deja de cargar la batería. ¿Sí? Queda solamente la batería ahí lista para que conectemos la carga. Esa es la ventaja de tenerlo así digital, ¿no? Ahí estamos de noche, acá los compañeros como solo vienen de día. No vienen en la noche acá. Ahí está, miren. La batería está ya totalmente cargada. Ha quedado totalmente cargada durante el día. ¿Sí? Entonces ahí quedó ya la prueba que necesitamos. Ese es el modo. Miren, el sistema funcionando a punto de acabarse. Miren. Esta otra prueba que hicimos ya con la carga, ¿no? Aquí está ya la batería en las últimas. Aparece la alarma en la pantalla
Vemos acá en este caso, el panel está arrojando 11.6 voltios, pero ya la batería está por descargarse. Ahí está cargando, pero está totalmente bajita. Hemos conectado acá un inversor a la batería de 500 vatios de señal pura y alimentando un sistema acá en nuestra aula, en nuestra institución, que llamamos un área común, ¿no? Tenemos acá las áreas comunes, hemos colgado 9 lámparas, ahí están las áreas comunes. Tenemos 9 lámparas, en este caso, que consumen más o menos ¿cuánto, Michel? Estas estaban consumiendo .66. 0.66 amperios, ¿no? Sí, algo así. Exacto. Entonces acá el mismo sistema nos da el consumo. Nos daría el consumo ahí. Y no tenemos tecnología LED conectada al regulador, simplemente esas lámparas están a través de un inversor, ¿sí? Otra prueba interesante ahí, ¿sí? Pero ya cuando el sistema se acaba, entonces vemos acá que se ha acabado, definitivamente se colapsa, la batería se muere, entonces automáticamente el inversor entra en alarma, quiere decir que ya no tiene dónde más abastecerse y el sistema automáticamente se cae, ¿no? Ahí automáticamente el sistema se cae. De ahí la importancia de hacer un buen diseño, ¿sí? De hacer un buen diseño que aguante el consumo durante toda la noche, ¿sí? Eso es la importancia, ¿sí? Claro que ahí los paneles están dentro del aula, ¿cierto? Pero si se llegan a estar fuera, de pronto pueden cargar algo en la noche. Ya lo sacamos. No, pero en la noche. Ah, ¿ya están Sí. afuera? Sí, ya, ayer lo sacamos. Ah, pero no Usted sabía. como no vino a la práctica, vea, aquí ya estamos en el techo, hermano. Es que usted se la Ah, pierde, ¿sí? hermano. Pero no avisa. Mira, Es acá que ya yo estamos en quiero el verlo. techo, mano. ¿Usted cree que esto es jugando? No, esto es diciendo y haciendo, hermano. Aquí estamos haciendo la instalación, vea. Oiga, complicado cuando es techo. Sí, Complicado, claro. pero tenemos que hacerle todas las pruebas de furor. Véalos acá, véalos. Un tremendo maestro, con todas las garantías, ¿oyó? Mejor Tenemos dicho, que, la prueba del delito. mejor dicho, ahí mejorar cada vez más, ¿no? Pero sí, Sí, o sea, realmente sí es importante sacarlos al techo para poder tener la máxima carga, ¿no? sí. La Pero en la máxima, noche pueden estar cargando algo, ¿cierto? no, ¿O no? definitivamente en la ¿No? ¿No noche alcanzan? no. ¿No Eso, trabajan? nada, se muere el panel por Hijo de madre. completo. ¿No, Bimbo? Sin, sin, sin luz solar, quedan en 0 voltios. Ya. Véanlo, aquí lo veíamos, vea, esta prueba se hizo ya con el panel afuera, ¿sí? Ah, ya. Sí. Entonces al pasar a modo noche, el voltaje, mira, es 0 voltios, no da voltaje. Más o menos en cuántas horas empezaría a cargar o recibe energía el panel aproximadamente. Cuando ya llega la energía, ¿no? Cuando Empieza ya a llega crear qué tipo, 5:30 de la mañana, 6. más o menos, sí, más o menos. Suele suceder, ¿no? Que las baterías se descarguen antes de. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Ahí es donde necesitamos de un cargador auxiliar, vea. Este es un cargador de baterías solar. Entonces, en este caso, lo que veíamos de la batería, mira, ahí está cargando, está en modo bulk, ¿sí? Que sería ya para una emergencia, ¿no? Pero la idea es que el sistema sea autosuficiente, Sí, claro. ¿sí? Esa es como la idea, ¿no?
Pero hicimos un experimento todavía más interesante con este cargador. Ahí viene cuál, Michel. No sé, profe, ¿cuál hicieron? Pues que engañamos el regulador diciéndole que este no era el cargador de batería, sino que eran los paneles. Y ahí ¿Y lo viene qué aceptó? pasó. Si lo acepta, ¿verdad? Esa es una prueba que ustedes le pueden hacer cuando no tengan un panel y quieran probar el regulador completamente. Mira, ahí está. Conectamos el cargador como si fuera el panel. Sí. Queríamos Ay, lo también aceptó. saber cuánto realmente este cargador mandaba al circuito, ¿no? Sí. Porque supuestamente nos lo vendieron por 20 amperios, pero al probarlo, mire lo que da, mire lo que da al probarlo. Da más o menos 14. 14 voltios, pero no, alcanza a dar 1. ¿Qué? Casi 12 amperios. 11 punto... Bueno, aquí no alcanzó a salir bien, pero hay una otra que saca casi 11.2 amperios más o menos. 11. Ah, pero esa es buena carga, 11 amperios de todas Buenísimo, claro, maneras. ya eso es otra Buenísima, voz. claro. Pero entonces el cargador ahí está, ¿qué? ¿Cómo está conectado? O sea, ¿es un cargador solar o qué? Es un cargador solar, sí. Y ahí cómo actuaría él, pero si no A hay ver, red, digamos, si no se coge de la esta, ¿tendrá algún acumulador o qué? tiene un acumulador. Sí. Ah, mírelo, aquí está mejor, vea, acá sí no está. Póngale cuidado acá. Va, ahí lo prendemos como si prendiera el panel y aparece el modo día, mire. Y simula la Mm, ya. carga, en este caso 18 grados, 10.7, 13 voltios. Ahí está, mire, 11.6 amperios. Wow. Uf, hartísimo. Eso es lo que quisiéramos que esos paneles le mandaran. Que no fuera el cargador, sino los paneles, ¿no? Los paneles, claro. Claro. Ya con 11 ¿Y amperios, la cuánto? batería de 150, ¿cuánto se demoraría en cargar? Uf, madre, 14, ¿como 10 horas? Como 10 horas, justo más o Como menos, 10 horas, más o menos, sí. exacto, justo más o menos el tiempo que necesitamos, ¿sí? Entonces, pues esto va dando ahí una cancha, por eso es importante ahí también que ustedes empiecen a armar su banco de pruebas en su laboratorio técnico a fin de hacer todas estas pruebas de funcionamiento, ¿no? Realmente lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces de la teoría a la práctica, wow, cambia bastante, ¿no? Sí, claro. Entonces, dése cuenta que este mismo panel de, nos dio 7 amperios, el de 130 vatios, pero a pleno sol, ¿no? Sí. Haciéndole la prueba ahí ya en el exterior. Eso es, muchachos. Bueno, no sé si tengan más preguntas, ¿no? Le pasa uno el tiempo volando con este tema. Muy cortico, muy cortico. Interesante, ¿no, Michelle? Sí, claro. Sí, sí, Debería muy ser más interesante. extenso. No, Profe, ya ¿cuánto ahorita, vale ese cargador? ¿Qué costo tiene? ese nos valió 700.000 pesos, 700. de 40 amperios. Hijo de pucha, pero siempre es un amperaje alto. Claro, precisamente este lo compramos para los 4 paneles, Ah, ya. que ya los 4 paneles, ¿cuánto sumarían? ¿En amperaje o en Sí, voltios? en amperaje. En amperaje esos cuatro, ¿eran de cuánto? Yo la verdad no recuerdo ahorita. De 8 amperios cada panel. De 8 por 4, 32 amperios. Exactamente. 32 amperios. Entonces, Ah, no, de apenas, sí. 40, O sea, tiene una apenas de tolerancia de 40, 8 más o amperios. menos.
Exactamente. Esa es la forma más o menos de calcular así rápidamente, pues que el amperaje del regulador, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Mientras que al pequeño, al de 10 amperios, ¿cuántos paneles le podría conectar? No, pequeños, por ahí 2, y eso, pasándose. De 8 amperios, ¿cuántos? 1. Uno de 8 amperios. Uno nomás. Exactamente. Sí. Bueno, muchachos, entonces ahí nos estamos viendo. Bernardo, por fin escuchamos la voz de Bernardo acá y de Bimbo y de Michel. Bueno, muchachos, entonces un abrazo a todos. Dios los bendiga. Ahí estamos hablando. Listo, profe. Nos Muchas vemos la gracias. próxima clase. Un abrazo. Chao. Bye. Listo. Chao.